Este programa es patrocinado por Sicrea, Autofinanciamiento Nissan. Sicrea, sí cree en ti. Este programa es patrocinado por Calentadores Delta, los mejores calentadores de México. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente transmitiendo completamente en vivo de Expert TV, el canal de los expertos, un miércoles más. Agradezco mucho al señor Rubén Colomo, que vino la semana pasada, que le hiciera pedazo Mariana Grande aquí. No es cierto. No, un besito. A Rubén, a mi querido Rubén. Salvó. La verdad es que Rubén es un tipo que nunca dice que no, por eso lo quiero. Se superpuso la pila, así Sí, cuando claro. le dijimos, vas a Noticias Sin Filtro, se superpuso Yo la la pila. verdad quiero decirles una cosa, sí estaba en la Ciudad de México, pero estaba hecho una piltrafa humana, esa es la palabra real. O sea, venía de una gira muy muy larga y la verdad es que ya cuando vino el miércoles yo no iba a dar una, hasta mal me sentía anímicamente, esas veces que de repente es como que me va a dar calentura, pero es realmente de cansancio. Tenía toda la intención de hacerlo, todavía en la tarde hablamos y me dijo, estoy destruido, pero aquí estoy, sí llegué, pero lo voy a hacer, pero... El cuerpo a mi edad ya te dice de repente, ya Miguel, Ay, bájale, te rayas. A mis tu edad. 68 años de edad que tengo, puta, y me cae que la gente se lo va a creer, digo 68, me lo va a creer. No No, estoy empiecen a más hacer joven, cuentas, no es pero a cierto. fin de cuentas Somos les unos agradezco mucho a jovenzuelos. Rubensito que estuvo aquí. Y como siempre, los miércoles son de Noticias Sin Filtro. Las noticias como son. Y estoy compartiendo micrófonos, como siempre, con Mariana Grande para llevarles a ustedes todo y cada uno de las noticias que marcaron esta semana. Voy a poner algunas noticias de la semana anterior y unas cosas que me enteré en el viaje, que no, bueno, ¿qué te puedo decir? Estuve con algunas personas y personajes muy importantes de la política mexicana y que la verdad, no voy a decir los nombres, pero sí voy a decir los pecados. No, bueno, señor Andrés Manuel, usted va re bien. Pero bueno, vamos a empezar, mi querida Marianita, por favor. Sí, hombre, qué barbaridad. Pues bueno, siempre teniendo información de primera mano que Como debe ser. evidentemente, como es el compromiso de Noticias Sin Filtro y el tuyo y el mío, compartirlo con todos ustedes. Pues vamos a empezar. ¿Qué te parece si empezamos justo con este tema de la migración y los aranceles? Este plazo que nos habían dado de 45 días para calificarnos, porque Trump iba a decidir si habíamos hecho bien nuestro trabajo o no. Se cumplieron los 45 días y el domingo tuvo esta reunión Ebrard con Mike Pompeo y pues resulta que nos dijo que vamos bien, pero que podemos hacerlo mejor. Okay. Obviamente, si se acuerdan, el acuerdo original era 90 días. Pero iba a haber una evaluación previa a la mitad, que eran justo los 45 días. Obviamente México tenía que meterle el turbo para detener todo este tema migratorio y es que correcto. no, y pues bueno, bajar los índices. Según Ebrard, ha habido una reducción de 36.2% y entre las cosas que hablaron, la primera, la más importante creo, es que dijo que se había detenido el tema de que México fuera un tercer país seguro, ¿no? Así es. Que sin embargo sabemos que nos siguen mandando gente, que la verdad es que este tema de los migrantes que está regresando a Estados Unidos es un número de 500 migrantes diarios, es lo que se están regresando y aproximadamente desde que empezó este acuerdo han regresado a 10,000 migrantes, pero creo todavía que seguimos estando en la cuerda floja de aquí a los 90 días. Yo te voy a decir una cosa. Conste que no estoy interrumpiendo, Mariana, porque ya me dijeron sus fans de allá de de Tamaulipas que si me pueden mandar un sicario, yo sí les saco ahí. No es cierto. A ver, no, y aquí está. Gracias. Pero ya nos Qué pusimos de producción, acuerdo que Anda sí, preocupado, deja ponerlo al revés porque estoy dándole un comercial totote a Coca-Cola y no. Este comercial. Fíjate que
Estamos en los números que estábamos. O sea, si te pones a ver realmente las deportaciones y todo lo que está sucediendo con México, lo único que está haciendo es que el flujo de migrantes de Centroamérica hacia México esté mucho más controlado. Pero si te das cuenta, los números en cuanto a las deportaciones que tiene Estados Unidos por día realmente son muy similares a los que teníamos en diferentes gobiernos. Yo cada vez más llego a la conclusión de que verdaderamente será y seguirá siendo un dolor de cabeza para el gobierno de Andrés Manuel, y no solamente tiene que ver con el tema de lo que opine Trump y vamos a empezar a los golpes, sino yo creo que más bien Trump, y la verdad es que lo veo desde el punto de vista campaña, él de una u otra forma no va tan bien en su campaña presidencial. Los números sí lo siguen poniendo arriba, pero por una diferencia muy corta, e inclusive ya ahorita ya hay 3 gallos que están brincando y levantando la mano por el Partido Demócrata, que esto puede realmente cambiar el panorama de lo que va a ser la campaña. Ha endurecido digamos, el discurso referente a lo del muro, y ha endurecido el discurso en cuanto a poder hacer, digamos, una economía poderosa y fuerte. Pero los números de Estados Unidos, la verdad, Mariana, no son nada alentadores. La economía de Estados Unidos ha tenido un crecimiento, sobre todo al interior, muy lento, pero ha tenido un déficit comercial muy fuerte con Europa y con Asia. Entonces, esto que está hablando del discurso de que gracias México por ayudarme y todo el rollo, pues no le queda de otra, porque si él endurece... Se está echando porras. Se está echando, o sea... todos los días, inclusive estuvimos viendo una cronología de cuántas veces hablaba bien de México. Entonces llegaba a su discurso y decía, gracias México porque está haciendo el trabajo y estamos haciendo el trabajo, pero si yo no hubiera hecho lo de los aranceles, México no hubiera hecho, o sea, como diciendo, yo soy el producto de, bueno, yo fui el que logré con esta palanca de los aranceles que México se pusiera las pilas. Exacto. Pero la verdad del caso es que nos iba a afectar mucho como mexicanos la cuestión de los aranceles, y no solamente esto a México, sino también al mismo país norteamericano. Ya hemos hablado de que si de repente tú pones un arancel, pues el que termina pagando los platos sucios es el mismo norteamericano. Hicieron ahí un ejercicio muy interesante en Bloomberg. ¿Qué pasaría si de repente el gobierno norteamericano le pone el 5% de arancel a todos los productos que manda México a Estados Unidos? El déficit de Norteamérica podría ser criminalmente alto. Y esto realmente provocaría una devaluación automática en Estados Unidos. Y no como devaluación, sino habría un déficit en cuanto a que... ¿Una desaceleración? Aparte de desaceleración, una baja de producto y de consumo. Recuerda que Estados Unidos es un país totalmente de consumo. Ellos mismos son muy buenos consumidores. Es un mercado poderosísimo porque el norteamericano y la gente que conoce a los norteamericanos por lo general viven endeudados toda su vida. Compran el carro a plazos, compran la casa a plazos, compran productos a lo bestias. Es un país que realmente el consumo es muy, muy grande. Simplemente nos ponemos a ver un día tan significativo como el Super Bowl para los norteamericanos. La cantidad de aguacate que se consume en Estados Unidos no se consume en todo Sudamérica en un año. Exacto. O sea, imagínate, estoy dando un ejemplo muy tonto, con el aguacate nada más un día, el día del Super Bowl. Entonces hicieron ahí un ejercicio y realmente decían es que es el suicidio para Trump ponerle aranceles a México, porque en realidad no solamente desaceleraría el consumo interno, sino que verdaderamente podría entrar en un momento de recesión. ¿Por qué? Porque la misma gente contraería el mercado, ¿no? Te estaba comentando que Jimmy Morales, el presidente de Guatemala, es una noticia que surgió ayer. Ahí me llamó la atención porque está utilizando el mismo método de, ok, tú no me firmas, yo te chingo, ¿no? Así como lo hace. Porque a ellos sí los quiere utilizar como un tercer país seguro. Ya se dio cuenta que México no puede ser un país seguro, o sea, un tercer país seguro. ¿Por qué no puede ser? Porque realmente el costo económico es muy elevado para México. Y además de todo, te voy a decir una cosa, castigar a tu mejor y más grande socio comercial con esto, pues mejor sí voy a hacerlo con Guatemala. Pero con Guatemala sí puedo hacerlo. Guatemala casi en un 60% depende de Estados Unidos. Exacto. Es sorprendente realmente lo que una economía puede depender de ellos, ¿no? México, bien o mal, como te dije el otro día, estamos en el lugar 14 a nivel mundial. No sé por cuánto tiempo, pero bueno, por lo menos este año sí. Ahorita vamos a hablar de eso. Y sí podemos ver un crecimiento muy, muy arraigado a lo que es la economía norteamericana. Les pidió de favor ir a firmar que fuera a firmar el presidente este acuerdo. Fue un acuerdo que verdaderamente fue una mano de puerco, ¿eh? O sea, no creas que fue de que vamos a consensarnos, a ver, ven, güey, vamos a firmarlo. Para que entonces él sea un tercer país seguro. Si tú ves
el fenómeno de la migración, y esto es algo que bueno que están ustedes viéndolo, el fenómeno de la migración es algo verdaderamente sorprendente, y ahorita que lo estoy viendo ya a niveles un poquito más dentro, el flujo de gente de Guatemala a México es menor. Realmente el flujo fuerte es El Salvador, es Honduras. Ahorita, por ejemplo, se está viendo un fenómeno muy grande, no solamente en México con africanos y haitianos, sino se está viendo en todo el mundo, sobre todo en Europa con africanos, pero ya también está entrando en el juego los venezolanos y están entrando en el juego los cubanos. En realidad es un bloque muy, muy grande. Entonces, todos en realidad no quieren quedarse en México. La idea es cruzar al otro lado. Ahorita ya hay un control en la parte sur, que más le vale a México. Porque la verdad también yo como mexicano ya decía que va a haber una invasión aquí tremenda, ¿no? Esto que está haciendo Trump con Guatemala sí se me hace una jalada de los pelos, porque pobres guatemaltecos, el mismo presidente, el Congreso dijo, no, ni más, tú no puedes firmar. Pues el presidente no puede firmar por sus polainas y ahora resulta que ya dijo Trump, ok, como no quiere hacer el acuerdo conmigo y como, pues yo voy a empezar a poner aranceles a partir de mañana a Guatemala, lo van a tronar a Guatemala. O sea, realmente si Estados Unidos hace eso, truena a Guatemala, ¿eh? Y lo truena de una forma que el mismo presidente Jimmy Morales acusó a su Congreso de realmente ser los culpables de que la economía de Guatemala pueda verdaderamente la ser un manera en la que colapso, va a impactar, ¿no? Entonces, veo los números que ahorita está entregando México en esta certificación, ¿no? Qué padre me siento como mexicano ser calificado por Estados Unidos. Y siempre ha calificado a Estados Unidos todo, seguridad, inseguridad, ¿eh? Y resulta que pues la pasamos, digamos, de panzazo. Yo creo que para los números que esperaba Trump, pasamos con un 6.2, yo creo, para él. Cuando yo creo que hemos hecho una labor, pues la verdad, titánica, porque tenemos un gobierno que es un caos y que no sabemos ni cómo atender a los migrantes, que no tenemos lugares donde atenderlos, que no tenemos ni siquiera el control de cuántos hay dentro de nuestro país, no sabemos cuántos están regados por ahí, y pues dentro de lo que cabe, pues el trabajo de la Secretaría de Relaciones Exteriores junto con la Secretaría de la Guardia Nacional. Pues sí, la Guardia Nacional, no le tocó. Pero pues bueno, pasamos. Pero aparte, ¿sabes qué, Miguel? Sí se pusieron las pilas, o sea, porque en el mes de junio se redujeron casi, bueno, más bien, el número de detenciones se fue al doble de lo que había sido durante los primeros 5 meses. No Sin les duda. quedó de otra que ponerse las pilas. Pero ahora, yo estoy de acuerdo contigo en Pero el si tema. aceptas menos, o sea, si aceptas menos gente, es total y absolutamente lógico que tengas un flujo menor hacia Estados Unidos. Ayer vi una escena que dio la vuelta en toda la red, de una señora que le pedía a la Guardia Nacional un par del ejército, por favor déjenme pasar, déjenme ir a Estados Unidos, es la única oportunidad de sobrevivir, lo hago por mi hija y todo el rollo. Y los soldados mexicanos, no puede pasar, con toda la pena, ¿no? Claro, los estoy Entonces, deteniendo. si lo está deteniendo, pues evidentemente el flujo cambia. A mí me gustaría deportar a la gran mayoría. Y soy a lo mejor horrible de mi parte, pero sí se están viendo, y ya el periódico Reforma y la gente, hay varios reportajes de que sí se vino gente que ha delinquido en sus países, o sea, ya empezó a salir los verdaderos que tienen antecedentes que tienen criminales. antecedentes penales, casi el 60% de la gente que está atravesando ha cometido algún delito en su país de origen. Yo creo que sí sería bueno y muy prudente hacerlo. Pero ahora ya también salió el secretario, bueno, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, diciendo que la gente de migración, que no hay dinero para poder repatriar a todos, que cada vuelo es una lana que el mismo presidente ha recortado y que no tiene dinero para repatriarlos. Es que no hay dinero para nada, ese es el problema. Ahora, las deportaciones también han aumentado. Sí, pero no, claro. ¿sabes qué? Yo estoy de acuerdo contigo con el tema de que los migrantes no se quieren quedar en México y lo que quieren evidentemente es llegar a Estados Unidos. Pero el problema es que con la semana pasada, te acordarás que se reforzaron las condiciones para el asilo. Y entonces una de las condicionantes es que si antes tuvieron un tránsito por un país intermedio, llámese México, no les van a dar el asilo. No van a poder calificar para solicitar el asilo. Entonces los está limitando a que a todos esos, obviamente a todos los de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, etc., hacia abajo, ya no van a poder solicitar el asilo en Estados Unidos. Entonces ahora, no le va a quedar de otra a México más que detenerlos, porque si no, sí se van a quedar aquí. Ahora, aquí hay otro detalle que también se está conjugando, que es la tormenta perfecta. Trump anunció, señores, va a haber las redadas, la madre de todas las redadas. La idea era traerse a 2,000 indocumentados. Los tienen ubicadazos, ¿eh?
O sea, digamos, la autoridad que tiene que el ICE los Ajá. tiene perfectamente localizados, ¿no? Sí. Y la idea es que iba a haber una gran redada y la idea era traer 2,000. Ajá. Llevan 39 detenciones. Exacto. O sea, en realidad hasta el mismo Mexicanos. ICE se la ha pellizcado con música de Agustín Lara y coros de Yuri Mijares, ¿no? Si este cuate cumple con eso y empieza a haber redadas masivas y este tipo de rollos, entonces ellos van a tener que meterlos por México y hay que ver la situación migratoria. A mí lo que más me preocupa es la separación de familias. Porque esa es la parte realmente triste, ¿no? Que de repente agarran a los padres y dejan a los hijos que nacieron allá, pero pues los dejan solos. Entonces está complicado, ¿no? Entonces, yo no sé en qué vaya a parar esto, yo lo dije desde hace un año prácticamente, señores, esto se va a convertir en el verdadero problema para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo sigo manteniendo, esto y la falta de crecimiento y la economía que la trae con las patas, iba a decir otra cosa, va a ser el dolor más grande de dientes del señor Andrés Manuel. Dicen que todo este tema de las deportaciones masivas solamente blofeó porque evidentemente solamente van 38 deportaciones de mexicanos. Ahora se supone, como tú dices, o sea, los tienen perfectamente ubicados porque a los que les iban a dar prioridad eran a las personas que tenían orden ya de deportación o a los que tenían algún proceso criminal abierto o que se les había solicitado que se presentaran y no se habían presentado. Por lo tanto, saben exactamente quiénes son. Y como no han operado, entonces sí se supone que solamente blofeó. No, el ICE hizo su chamba. O sea, el ICE sí fue a buscar a la gente a sus respectivos domicilios, pero como lo anunció, mucha gente se fue. Por ejemplo, ayer en Tennessee, de repente vi que hicieron una cadena humana para que no pudieran meter, o sea, no poder deportar a un papá y un chavo. Y la verdad es que la misma gente fue solidaria, pues ustedes llevan 10 años viendo ahí, es gente de bien y todo, y no está haciendo el trabajo con la gente que realmente debe de hacerlo, ¿no? Es que ese es el tema. Yo igual platicando con un par de personas me decían, es que se supone que ese es el perfil de la gente que van a deportar, pero el problema es que ICE tiene carta abierta para poder detener a la gente en la calle. Y si te toca uno que es racista, te va a regresar. Y es gente que a lo mejor tiene 10, 12 años trabajando, que ha pagado impuestos. Esa es la gente que no tendría que ser el perfil, pero que pueden quedar como este video que estuvo Y la verdad circulando. es que ahí tiene que ver mucho hasta el racismo. Yo estaba viendo unos reportajes en CNN en donde decían, bueno, así como la patrulla fronteriza tenía un chat donde hablaban pestes de los que estaban atravesando y todo el rollo, y de las torturas y todo el rollo, bueno, ICE tiene lo suyo en Estados Unidos, ¿no? Es como el Ku Klux Klan de los centroamericanos y mexicanos, ¿no? Sí. Pasemos a otra noticia, mi querísima Marianita. Vámonos a la otra. ¿Qué Sorpréndeme. te parece? Justo que la semana pasada estaba como esto así en boga, que lo platicamos hace 2 semanas nosotros, todo el tema de la renuncia de Ursúa, pues dio la entrevista a Proceso y dio declaraciones durísimas, fuertisísimas. La verdad es que, bueno, entre las cosas que habló, evidentemente, una fue de los proyectos más importantes de Andrés Manuel. Habló del aeropuerto de Texcoco y dijo que él sí estaba de acuerdo con que el proyecto continuara, que porque había demasiado dinero de por medio. Habló de Dos Bocas, y de Dos Bocas de lo enviable dijo, de Dos Bocas. Exacto, o sea, dijo, es que tú no puedes insistir en una idea cuando hay empresas que saben mucho más que tú y te están diciendo lo contrario. Y dice que el problema del gobierno de Andrés Manuel es su voluntarismo. Habló también de Bartlett. Evidentemente descalifica a Bartlett y dice que es preocupante que alguien que dirige una empresa de electricidad no entiende el concepto de valor presente, que pues digo, obviamente ya sabemos y lo hemos comentado que ahí poner a Bartlett al frente de electricidad, pues evidentemente poner está a alguien que pagando desconoce a alguien, ¿no? totalmente el sector. Habló también del tema del gasoducto y dice que mientras ese pleito dure, el gasoducto no se va a poder utilizar. Obviamente termina siendo contraproducente porque nos va a dejar una imposibilidad de poder satisfacer el tercio de la demanda de gas. Que ese pleito va a durar muchísimos años y que además, para colmo, es probable que México lo pierda, ¿no? Y pues obviamente tenía que hablar de Romo, ¿no? El tema de Romo, que incluso él fue el principal motivo por el que dijo que se iba, porque evidentemente Romo estaba
imponiendo personas dentro de lo que era la Secretaría. como fue el SAT y como fue Nafinsa y Bancomex, con Eugenio Nájera y Margarita Ríos Fajat, y dice que él no logra entender cuál es la influencia tan fuerte que tiene Romo sobre Andrés Manuel, que la verdad, pues el jefe de la presidencia es quien tuvo como mucha injerencia en los temas que se veían en Hacienda. La verdad es que si la carta nos había parecido una cosa muy dura, esta entrevista en Proceso, híjole, Dios santo y seña. Mira, yo la verdad del caso es que yo lo comenté cuando fue la renuncia, más que una renuncia, para mí fue una denuncia. Exacto. Yo creo que fue una carta, un tuit, de hecho también una carta fue muy escueta, pero muy dura. Por supuesto las declaraciones fueron fortísimas, me queda perfectamente claro que vaya, Ursúa se estaba yendo por algún motivo verdaderamente de peso. Yo soy de la idea de que Ursúa se fue antes de que sucediera algo más grave, porque de por medio estaba él. Sigo insistiendo que fue una muy mala señal, y no solamente para los mercados internacionales, una muy mala señal para el mismo, digamos, al interior del gabinete del presidente, ¿no? Uh-huh. Llevamos una cantidad importante ya de destituciones, y esto tiene que ver con el tema de que no vemos el rumbo económico como lo debemos de llevar. Eso todo el mundo lo sabe. Sí vi extractos de la entrevista que dio para Proceso, y la verdad me sorprende porque, por un lado no me sorprende y por otro lado sí me sorprende. Me sorprende porque es un secretario de un peso importante dentro de un gobierno, y que de una u otra forma, a lo mejor para tranquilizar los mercados, me quedo callado y me guardo algunas cosas, ¿no? Pero por otro lado tengo la obligación de decir la verdad al pueblo mexicano de lo que está sucediendo al interior del país. Que pues yo realmente veo una renuncia de un secretario poderoso, en el sentido de el papel que este cuate juega, pero también creo que los números de México, a pesar de todo, siguen estando fuertes. O sea, sí hubo un movimiento medio abrupto de la moneda, uh-huh. Fue porque el anuncio fue muy sorpresivo, pero ya pasaron algunas semanas y te das cuenta que todavía la economía de México, a pesar de ello, está uh-huh. sostenida de alambres, pero está sostenida. Y pues no, un personaje no puede representar un caos financiero, realmente no lo ha sido. Uh-huh. La macroeconomía y la microeconomía se mantienen en los niveles que están, aunque sí estamos auténticamente en una recesión. Y eso ya está demostrado de que estamos en una recesión. Entonces, ahí es donde entra el poder dar el valor de decir, bueno, realmente todo lo que declara Ursúa verdaderamente estará pasando al interior del gabinete, porque si es así es gravísimo. Y sobre todo de que Romo esté metiendo cuchara, cuando Romo en realidad no lo quiere ni en Monterrey ese güey. Uh-huh. O sea, Romo, dentro de los empresarios, todo el mundo sabe la historia de cómo le quitó Seguros Comercial América a su suegro, y fue la manera más perra en haberle quitado a alguien, ¿no? Uh-huh. Es un cuate que es un jugador sucio y no lo quieren en ningún lado. ¿Hasta dónde puede influenciar en Andrés Manuel? Pues la verdad es que yo creo que poco, porque el otro día, güey, todavía dijo, tengo que pedir audiencia a ver si me recibe, ¿no? Yo creo que más bien Andrés Manuel está tomando un camino de ser un personaje autoritario, un personaje en donde él va a decir las cosas, y yo creo que está muy mal asesorado. Ahora, algo bueno que sí dijo también en la entrevista para Andrés Manuel, dijo que Romo había tratado de usar toda la influencia que tiene sobre Andrés Manuel para apoderarse de la Secretaría de Hacienda y de Economía, y que ahí sí Andrés Manuel le dijo, tranquilo, ¿no? Tranquilo, porque el presidente pues soy yo, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, como tú dices, lo que sucede al interior, pues si de verdad todas estas declaraciones son reales, es preocupante, y también se queja evidentemente de que pues cuando él le hace estas observaciones respecto a lo que pasa con Bartlett y con Romo, pues que le llama neoliberal, y que para Andrés Manuel, pues volvemos a lo por mismo estar al en contra de él, Marianita, y perdón que me encime, ¿no? Puta, la verdad, con todo respeto, nombramientos como el de Bartlett, exacto, nombramientos hasta el mismo Romo como asesor de la presidencia,
Yo creo que Andrés Manuel, y vuelvo a lo mismo, no tiene ni idea de lo que es un negocio, no tiene ni el más mínimo conocimiento básico, elemental de finanzas. La semana antepasada que estuve aquí me acribillaron en la web y me viene valiendo un reverendo cacahuate porque tengo los números. Ahora sí que los números nos hacen poderosos y nos avalan. Y tan que teníamos la razón que ayer, ciertamente, mi queridísima, ¿no? Vamos a crecer, ya bajó nuevamente ¿cómo se llama? Ya bajó Banco de México y también Banco Internacional, el crecimiento de 0.9 a 0.7. 6. No, ahorita 0.7. Vamos a terminar en 0.6, 0.5. Yo lo dije en enero, señores. Así como está dando es más, no, el que lo bajó a 0.5 fue Coparmex. Sí, Coparmex. Me estoy confundiendo ahí. Coparmex. Ahorita está en 0.7. Exacto. Estaba en 0.9 anunciaron, pero en realidad vamos a terminar en 0.7, 0.5. Y yo por ahí de marzo, cuando empezó lo de ya la cancelación y todo lo que estaba haciendo, dije, si crecemos al 0.3% somos verdaderamente grandes. 0.5, señor, estamos creciendo menos que muchos países africanos. Es sorprendente lo que la gente todavía le sigue aplaudiendo. Vamos muy mal en economía. Y Fondo Monetario Internacional nos bajó de 1.6 a 0.9. 0.9. Pero entonces Andrés Manuel otra vez lo descalificó y dice que al contrario debería de pedir disculpas el Fondo Monetario Internacional, claro. Cuando hace un par de meses que vino la representante dijo, no, wow, estamos bien, estamos perfectos, ellos son una institución con todo el respaldo. La verdad es que este tipo de contradicciones con las que sale y este tema de otra vez descalificar y descalificar es lo que pues ya nadie le está creyendo cuando dice eso no es real y esos datos no son los reales, ¿no? Aquí hay un dato que pone Sergio Ayrton Ruiz Avelar. ¿Qué dice? O sea que debes de quedarte en tu miseria durante el tiempo que tarde el asilo. En caso de que te lo den, chale, si lo que están haciendo es huir de sus países por N razones. Eso me queda claro, mi queridísimo Sergio. Nadie está diciendo que no debe haber este libre tránsito. Pero tiene que haber un libre tránsito, primero que nada, con orden. Segundo, con un plan real. No nada más que lleguen a ver a dónde van a vivir. Y tercero, que tengan la capacidad económica como para poder recibir a tanto indocumentado. La verdad es que no hay dinero que alcance, porque recuerda que tienen que vivir por lo menos de una forma digna, pero comen, desayunan, comen, cenan, se bañan, o sea, tienen una serie de cosas que verdaderamente como país, pues inquieta mucho porque pues no necesariamente México está boyante en dinero. Eso es realmente lo preocupante, de que no tenemos una capacidad ahorita económica como para poderle hacer frente a que siga entrando más y más y más y más gente. Y sobre Eso todo es por si un lado. hablando... Y por otro lado, no sabemos ni quién viene. O sea, lo sorprendente es que ahorita, por ejemplo, que se perdieron los cubanos, ¿no? Se escaparon, ¿no? ¿Cuántos eran los cubanos que escaparon? Que eran creo que 700,000, ¿no? No, como en la primera se escaparon como 100 y en la segunda se escaparon como 150. No, pero es un poquito más. Bueno, voy a investigar ese dato, pero resulta que se perdieron. Y siguen perdidos. Sí, porque van seis intentos. 6 fugas. Bueno, 6 fugas. Pero no saben dónde están. Entonces, a lo mejor ahorita están ahí en Puerto Vallarta, mi querido amigo, tú que estás ahí. O a lo mejor están en Puebla. No sabemos qué es lo que están haciendo, de qué están viviendo, con quién están viviendo, a qué están dedicando. Por supuesto, es carne de cañón maravillosa para la cuestión de los delincuentes, ¿no? De las organizaciones delictivas que tenemos en el país. Pues son carne de cañón, porque ahora sí que no son de aquí, no son de allá, y a fin de cuentas necesitan comer. Entonces, pues son, digamos, un material maravilloso para este tipo de gente y estas organizaciones criminales, y que tenemos, sí, están huyendo de una miseria de su país, ¿no? Eso me queda claro. Sí. Pero créeme que yo creo que también están encontrando una miseria aquí en México, y ellos están enfrentando cosas que yo creo que por lo menos en su país tenían dónde vivir, o por lo menos un techo donde dormir, y tenían pues como podían la comida, pero aquí de repente ves a los mismos africanos quejándose que ni comida hay, que no hay medicinas,
que no hay control. Vaya, si no hay medicinas en propio México, ¿cómo esperas tener medicinas en los albergues? Digo, la verdad es que 645 migrantes. sí, te digo, era un número por el 740 Sí. decía. Y no saben dónde están, porque no han capturado nada de ellos, a nadie de ellos, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, no hay medicinas, vuelvo a lo mismo, no hay medicinas en todos los, digamos, Aparte ellos mismos. en las mismas dependencias del IMSS y del ISSSTE no hay medicamentos, No, un y desabasto ellos enorme, mismos se están y quejando. pretenden que tengan también medicamentos y atención médica dentro de las, digo, es un problema mucho más complejo, no lo podemos poner así de que, chale, pues andan huyendo de, pues sí, andan huyendo de Y la... ellos mismos se están quejando de que obviamente están hacinados en los albergues y están viviendo en condiciones, incluso pensando en ellos, están viviendo en condiciones, la verdad, lamentables, porque no hay camas suficientes, porque no hay comida para ellos, porque no hay dónde asearse, o sea, incluso estando aquí en México, ¿no? Como tú dices, allá a lo mejor tenían una casa que era de ellos o de algún familiar donde vivían. Aquí en los albergues también están pasando condiciones que incluso derechos humanos dicen no es posible que los tengan así, pero no hay otra manera porque no caben. La verdad es que el ingreso ha sido demasiado y ha superado la capacidad de los albergues, ¿no? Ahora, Pregunta que si vamos a hablar sobre el derrame de ácido en el Mar de Cortés. Pues mira, la verdad es que sí podemos hablar del tema, pero, y no es que no lo esté restando yo importancia, pero ahorita acaba de haber una fuga en Tamaulipas mucho más grande y le ponen más atención ¿cómo se llama? Al Mar de Cortés, por ser el Mar de Cortés, no, yo creo que hay muchas empresas así como esta metalúrgica. acaba de salir justamente el día de hoy un comunicado de Grupo México diciendo las afectaciones que tuvieron, que por supuesto se van a hacer responsables, pero que también se viralizó una imagen, recordarás, de esta tortuga y era una foca que habían muerto, que se supone que era consecuencia de esto, y se reportó después de haber hecho, no se le dice autopsia a los animales, de que estas habían fallecido antes de que fuera Antes el de derrame. que el derrame. Ahora, no estamos justificando que no se hayan No, al Grupo México interior. la verdad es que ha tenido varias ya, o Exacto. sea, sí a mí me gustaría a lo mejor ya que Semarnat, vaya, algunas instituciones importantes, Y que también se les ya se acerquen a ver qué está pasando, ¿Qué está porque pasando? no solamente son ellos, son los que también de repente derraman ¿cómo se llama? Detergentes y una serie de cosas. La verdad es que Hasta el sí, aguas negras. productor, hasta el ¿en qué desagüe. cámara estamos? Velo, no nos pela el productor. Yo creo que sí es importante que nos demos cuenta de que estamos tirando y estamos en un desbarajuste con nuestra ecología. Todos los temas, no solamente el Mar de Cortés, y lo digo vaya, yo sé que me van a acribillar, pero el Mar de Cortés no solamente es el más importante de México. Vaya, yo nada más volteo al sur de México y veo el sargazo, y ya para mí es algo también, yo creo que todavía peor. O sea, sí se sacaron ahí autopsias y decían que estos cuates habían muerto antes de el ácido sulfúrico, que realmente fue el que se derramó. Decían los mismos del Grupo México que el contacto Químicos. al contacto con el agua de mar se neutralizaba realmente. Exacto. No es un agente ni extraño ni tampoco es tóxico para la fauna. Hicieron ahí una serie de cosas. Barnap salió a decir que efectivamente el ácido sulfúrico en las cantidades y aparte de todo el contacto con agua, ya explicó que en realidad se vuelve inocuo y no pasa absolutamente nada. Pero yo estoy volteando, ahorita vengo de Cancún, me sorprendió que el área donde yo estaba, que es el área digamos, donde está la zona Riviera. hotelera, pues la verdad había muy poco sargazo. Buenísimo. Están haciendo una labor muy importante, sobre Súper. todo dentro del mar, pero la parte de Tulum es sorprendente, todo lo que es esta parte de Tulum, que era un paraíso maravilloso, te juro que son metros y metros y metros de sargazo, y pues bueno, el presidente dijo que en media hora lo limpiaba. Puta, te estás tardando, Andrés, o sea, créeme que ya llevas un poquito más de tiempo y no es tan sencillo como el cuate esté pensando. Estuve platicando con lugareños, ¿no? Y les decía, bueno, ¿por qué tanto problema con el sargazo? Y me decían, es que el problema es que el sargazo viene desde abajo. Entonces ya cuando llega a la superficie es porque ya es una capa Exacto. en donde que ya viene por abajo. Entonces, poderlo sacar de abajo y poderlo sacar de los arrecifes, dejarlo, es muy problemático, ¿no? Entonces me decían que pues el gobierno está rebasado, ningún trabajo vaya, nos han dicho que ni No siquiera... existe todavía la tecnología o las no, máquinas sí para... existen las máquinas para ir levantando sargazo, pero en realidad Pero la la ayuda del superficie. gobierno...
la ayuda del gobierno ha sido insuficiente, que lo ven como un problema aislado cuando en realidad la parte norte de la península está repleta. Tengo un amigo en Punta Cana y me decían que pues sí tienen un poquito, o sea, que han tenido broncas, pero como que se va más hacia el sur, o sea, como que más se va recorriendo hacia la zona del Golfo, y las autoridades no hacen nada. Digo, Andrés Manuel, ya viste los números que dio, que no supo ni decir los números, no tiene ni idea de lo que es el problema. A mí me encantaría que su familia viviera del turismo para que se diera cuenta que sí ha bajado. Me decían que hay más o menos un 40% de cancelaciones se dieron por las noticias del sargazo, pero yo publiqué fotos en mi Facebook en donde, pues bueno, por lo menos en la playa en la que yo estaba, que yo estaba en el Hotel Coral Beach, pues no había sargazo, o sea, estaba el mar en perfectas condiciones. Entonces, esto, lo del Mar de Cortés, lo que acaba de pasar en Tamaulipas, que se me hace grave porque es plomo, ya son metales pesados, está grave también, pero lo que está pasando con la corrupción también es grave, porque estas instituciones, estas empresas están trabajando al margen de la ley y que este tipo de derrames pues no tienen consecuencias, y yo siento que debería tener consecuencias y serias, pues no solamente es una cuestión con ecología, es una cuestión hasta con la misma salud de los seres humanos. Ayer también se acaban de que hubo un derrame en una laguna, no me acuerdo ayer bien del dato, pero escuché que hubo un derrame en una laguna y que también iban a ver si ya había afectación a los seres humanos porque ellos utilizan esa agua para limpieza Bueno, personal. no vamos tan lejos. En Cancún se hizo un estudio de las playas y estaban contaminadas, que no, ni siquiera tenían la recomendación de los índices básicos porque tenían heces fecales, evidentemente porque no, las aguas negras los estaban... Dice Carlitos Saza, bueno, los 700 que se y más los 140,000 que no supieron cómo llegaron, sí. Nuestra secretaria de Gobernación verdaderamente es única. Esa declaración va a pasar como una de las pifias más grandes de un secretario de Gobernación. Y pues no sabemos ni por dónde entraron, puta, está padrísimo. Pues es que efectivamente no saben cómo entraron porque la frontera estaba abierta. ¿A qué más vamos, mi queridísima Marian Hughes? Pues vámonos ahora con el caso Duarte, porque resulta que... Hay que pedirle perdón a Duarte, la verdad. Yo ya Híjole. estoy pensando muy seriamente que es un chivo expiatorio, que su mujer y él no se robaron nada, que son unas palomas que fueron utilizadas dentro de un plan maquiavélico, dentro de un ajedrez de este Peña Nieto, y es grotesco lo que la autoridad, grotesco lo que las leyes, cómo pueden proteger a un tipo tan nefasto como este. Ahora resulta que no pueden tocar las propiedades que tengas. Se giró, un juez giró esta suspensión. Dicen que por el momento no incide en el tema de la libertad de Duarte, de Javier Duarte, pero que no se pueden tocar las propiedades que tiene. Porque todas fueron bien habidas. Las cuentas bancarias, ni las más de 41 propiedades que tiene, porque resulta que todas las pruebas fueron obtenidas de manera ilegal, lo cual están ahorita evaluando, y si sucede que la defensa puede comprobar eso, ahí sí puede obtener la libertad. Y entonces el señor va a salir con esta multa irrisoria, recordarás, de 58,000 pesos. ¿Por qué no le ponen una multa como le pusieron al cuate este violador de la congregación? ¿Cómo se llama? Nazón, ese cuate. Ajá, el 50 de la millones luz de del dólares. mundo. Yo creo que fue un cuarto de lo que robó este cuate bandido. El gobernador es un bandido. A mí, aunque me digan de que fue un instrumento, pues si se dejó ser un instrumento Peña Nieto, la verdad es que a mí me encantaría que abriera la boca este cuate y que cayeran ya ellas demasiadas imputaciones al expresidente, y no tienen los productos de gallina Andrés Manuel de decir voy por él y todas las propiedades, todo lo que se fregaron. ¿Qué podemos hacer? ¿No? Y vamos a terminar dando una palmadita a este Duarte. Disculpe usted por el tiempo que estuvo aquí, y va a disfrutar de todas sus propiedades, de toda su lana, porque verdaderamente es de risa nuestro sistema judicial. Exacto. Y es un cuate que verdaderamente robó lo que quiso. Voy a empezar a hacer mi cuadernito mañana, merezco abundancia, y robarme lo que realmente se robó, lo que hizo. Él argumenta que mucho del dinero se lo repartió Enrique. Pues hay que sacar, si se lo repartió Enrique y a este Luis Videgaray y a todos los que están embarrando, pues estaría interesante investigar dónde está el dinero.
Los verdaderos bandidos están en la calle, agarran al abogado Collado, pero no agarran a Deschamps, que Deschamps a todas luces sabemos que ha hecho y repartido y lo que ha querido con el sindicato de Pemex, y que vaya, sus hijos viajan en aviones privados y traen, y sabemos que ese dinero es mal habido, que es dinero de Pemex. El verdadero guachicolero es él. Pues te ¿no? acuerdas que a Deschamps ya le habían girado orden de aprehensión, Ya pues también, ya se disculpen, ¿no? ya se la Ya se la negaron negaron, también. pues no o se sea, puede. ya también hay suspensión de la orden de aprehensión. Era como la quina, el intocable. Tiene que llegar un presidente con verdadera voluntad, así, con No. todo respeto, los que odian a Salinas de Gortari, pero Salinas tenía unos tompiates que caray. Llegó y agarró la quina y agarró al cuate al del sindicato de músicos y les dijo, a ver, Conjetud Barrios, ¿no? Creo que era. Y le dijo, a ver, vámonos, cabrón. ¿Por qué? Porque eran unos bandidos. Y ahora resulta que Deschamps, desde que se fue la quina, pues es otra quina, pero más gordo y más feo, ¿no? Y está haciendo de las suyas, y ya, aunque hay de repente órdenes de aprehensión y todo. Ya perdón, la usted, suspendieron. Ya la suspendieron. Disculpe, yo la verdad es que creo que para poderte limpiar en salud, y eso se lo digo directamente a Andrés Manuel y a la gente que está gobernando nuestro país, si realmente te quieres salvar en salud y quieres que la gente te voltee a ver con respeto, yo creo que sería bueno que empieces a respetarte tú como presidente y a respetar a todos los mexicanos que votaron por ti, los que votaron por ti. Porque inclusive hoy volvió a caer dos rayitas más, la popularidad de Andrés Manuel, y está llegando ya a números de 30, de 39%, 40%, verdaderamente está grave como va. Y en la mañanera dijo que iba a poner punto final a los temas de Enrique Peña Nieto y a los temas de Carlos Salinas de Gortari, yo no soy, y al tema de Collado. yo no creo en la venganza. Pero yo la verdad ver, es que creo que si realmente queremos una transformación como pretendemos como país, indudablemente tenemos que ir por las personas que causaron este caos. Y esto toca no solamente a expriistas, sino expanistas y otros cuates de otros partidos que cada vez que llegan y tienen poder, vaya, yo conozco presidentes municipales que llegaron al poder, no tenían nada y salieron con ranchos, vacas. O sea, ahí realmente es donde pero está el aparte, verdadero ¿por qué problema. hacer la distinción? Ahora, yo soy de la idea de que vayan por el que sea, del partido que sea, pero ¿por qué hacer la distinción de nada más Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, no, ni Collado? Pero no habla de Fox y no habla de Felipe Calderón. ¿Por qué? Porque ellos son del PAN. Va sobre todos, o sea, si Fox también tuvo temas de fraude, el Dice tema de las toallas. Aurora Santos Cernuda, Sindicato de Músicos, Luisito Rey, no. En el gobierno en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari no era Luisito Rey, era otro y también. Pero bueno, pues veremos qué pasa con eso, porque resulta que también en el tema de Lozoya también hay cosas que mencionar hoy. Tenemos la buena y la mala. ¿Cuál quieres primero? Aquí dice Gerardo HB, pero lo de Duarte no es culpa del PG, es culpa del sistema judicial. Si no estamos atacando al PG, el PG debería de investigar todo lo que va a salir del caso Duarte. Y por supuesto hay muchos embarrados como Enrique Peña Nieto. Claro. Yo creo que realmente la obligación de un presidente es decir dónde fueron los recursos. Y no solamente eso, es un problema del sistema judicial. Por supuesto que es un tema total y absolutamente del sistema judicial, ¿eh? No tiene nada que ver con el PG. No. El PG verdaderamente es un cuate sin huevos, con todo respeto, que no cree en la venganza, que no va a hacer nada y va a dejar que este tipo de individuos como el Duarte se lleven todo el dinero que robaron y que los priistas hayan hecho lo que hayan hecho. Ahí es donde nos damos cuenta que verdaderamente y con todo respeto, ahí hubo un arreglo en donde no te voy a tocar. Yo no creo en la venganza, no, yo creo que más bien el cuate está viendo que esta transformación que está prometiendo, transformación sin justicia, con todo respeto, no es transformación. A mí me pueden venir a decir lo que quieran, pero un país que no tiene una transformación de arriba para abajo, y él mismo lo decía, las escaleras se limpian de arriba para abajo, yo creo que ya es el momento de empezar a enjuiciar a algunos expresidentes que verdaderamente robaron a México como no tienes una idea. Y no estoy hablando ahorita, te puedo mencionar desde Luis Echeverría, desde Miguel de la Madrid, el mismo, ¿cómo se llama? López Portillo, ¿no? López Portillo, y una serie de individuos que han encabezado un grupo de bandidos, esa es la realidad. Porque el presidente puede tener sus negocios, pero es increíble que gobernadores se despachen como lo están haciendo. El mismo Duarte de Chihuahua, o sea, se está pitorreando de las leyes mexicanas, cuando a todas luces el gobernador de Chihuahua tenía un chorro de cosas ver. Y les puedo mencionar al de Nuevo León, les puedo mencionar hasta el mismo Aureoles y Quintana Roo, o sea, puedo mencionar Veracruz. Veracruz, el mismo Yunes en el PAN también hizo de las suyas. Yo la verdad es que yo sí realmente creo en el cambio.
Y lo digo abiertamente, yo como mexicano lo que estoy esperando es el cambio, pero el cambio con orden, el cambio con plan, el cambio con justicia, el cambio con una verdadera transformación, y estoy hablando de una serie de cosas y conductas que la verdad no está llevando el gobierno. Exacto. Entonces a mí me hablas de que Andrés Manuel quiere hacer su cuarta T, pues yo empezaría limpiando la casa de adentro, mijo. O sea, yo empezaría a ver, si este Duarte tiene 40 y tantas propiedades, pues hay que preguntar de dónde salió el dinero. ¿Tú crees que ganaba lo suficiente como para tener tantas propiedades? ¿Tú crees que ganaba tanto dinero para tener a la esposa en Europa como está viviendo la señora? Que haya arreglado un acuerdo para que no toquen a la señora y el cuate sea un chico expiatorio. Que estemos a nada de que de repente le digan a este cuate, gracias, disculpe, y se lleve todo su dinero. Nada más pague sus 58,000. Yo ver países sudamericanos que están haciendo justicia con una empresa tan puerca como Odebrecht, la verdad es que no. Yo creo que la justicia se tiene que hacer y se tiene que hacer real. Si realmente quieres una transformación, tienes que empezar a arrancar el cáncer de raíz. Y el cáncer de raíz para Andrés Manuel, que es la corrupción, empieza desde el expresidente y todos sus secuaces, ¿eh? Y estoy hablando de gobernadores, de presidentes municipales, de gente que está en el poder para robar y para su beneficio propio. No, y en este tema de Javier Duarte, digo, evidentemente todo el proceso inició cuando todavía era la Procuraduría, hoy es la Fiscalía, por supuesto que tiene que ver con el tema de judicial, pero entonces si te estás dando cuenta, porque no es el primero, sucedió lo mismo con el Baester, si no es el primero que sale porque no se ha integrado el expediente, porque el debido proceso, porque las pruebas no se recabaron de la manera correcta, entonces empieza a poner atención sobre eso, porque ahí la chamba es de Gertz Manero, que es quien está al frente de la ahora Fiscalía y quien le está dando seguimiento a todos estos casos que dejó la Procuraduría o que la Procuraduría no hizo como debería. Ahora, yo lo comentaba la semana pasada con Rubén, si un caso como el de Collado fue capaz de armarse durante un mes y el señor ya está en la cárcel, pues entonces significa que la chamba se puede hacer, que si alguien se propone, porque dicen, o evidentemente, que el tema de Collado fue una cortina de humo, pero pues hicieron su chamba, y Claro. hoy el señor está ahí dentro, pues tratando de comprobar que no tiene nada que ver con este tema del terreno. Pero Fíjate bueno, que hablando del ningún tema funcionario de Pemex está en la cárcel, dice Félix Beltrán. Dice Lisette Morelos, AMLO habla de justicia y no lo ve por ningún lado. Efectivamente, Venus Rey del Sindicato de Música, ahora sí te la cambio, no Luisito Rey. Oye, pues, Miki, oye, Miki, no, pues Miki. justo tenemos una nota que tiene que ver con el tema de Pemex y de huachicoleo, que ya detuvieron Sí, no, ahora es sí lo que iba a a decir. Sócrates. No hacen nada. ¿Cuántos detenidos hubo por el huachicol? Ninguno. Ahora, no, Hoy ya hay tenemos detenidos. una buena noticia, la verdad es que eso es una buena noticia y justamente por acá, mira, Sandy Méndez me acaba de decir, no demerites los logros de este gobierno porque más que los antiguos sí se han visto mejoras en muchos ámbitos. Sandy, coméntame, aparte de lo que yo voy a comentar en este momento, ¿cuáles crees tú que han sido las mejoras en muchos ámbitos? Yo siempre he mencionado que lo bueno de este gobierno es que ha destinado recursos en programas sociales para algunos sectores que se han visto muy castigados, como los incapacitados, como los de la tercera edad, pero con lo que no estoy de acuerdo es con que se casen para fines políticos. Pero una de las cosas buenas que ya se vio, que tiene que ver justamente con el tema del huachicol, que nosotros también hemos comentado, que qué pasa con todos los de cuello blanco. León Trawitz sabemos que no lo han detenido y Ni que lo van a evidentemente no lo van a detener porque incluso también ya se amparó. No, pero si detienen a resulta Trawitz, que- tendrían que detener a Deschamps. Por eso es que no lo van a detener. Exacto. Y ya, O de puede la soltar la gente sopa. que ahorita platiqué, no, de la que te dije que estuvo en la semana, me Ajá. dijeron, no, es que a Trawitz no lo van a poder detener porque si Trawitz abre la boca, Deschamps Exacto. está más clavado que otra gente. Pues resulta que detuvieron a la mano derecha de Trawitz, ya está vinculado a proceso, de hecho ya está preso Sócrates Herrera, que era justamente el exgerente de seguridad física de Petróleos Mexicanos y que era la mano derecha de Trawitz. Ahí va a salir se una. supone, vamos a ver él hasta dónde va a dar información. Destaparon una Eh, coladerita, mi hija Mariana, exacto. en donde yo no sé a dónde va a parar, porque por salvar el pellejo, Exacto. alguien que está abajo puede hablar miles de cosas. Ahora, él, el general, había estado vinculado a, como decíamos, a León Trawitz y era ex jefe de escoltas de Enrique Peña Nieto. ¿Cómo operaban al interior? Ellos se hacían de la vista ¿Tú gorda crees que literal. Enrique Peña Nieto no sabía de esto? Por supuesto. O sea, ¿tú crees que no había negocio Peña Nieto con el huachicol?
que verdaderamente dejó que creciera de una forma alarmante en Puebla y que el exgobernador de Puebla, por supuesto, también sabía. Por supuesto que sí. Es un negocio tan millonario que estás hablando de pesos, es increíble, pues estás hablando de pesos. Hablando con la gente que conoce de este negocio, te dicen, si te estoy dando 100,000 litros de gasolina y le estoy ganando 2 pesos, pues están ganando 200,000 pesos nada más de una entrega. Exacto. O sea, se manejan millones y de repente, casualmente hay barcos que van con combustible a X lugar y llega otro barco, se les pone a un lado, lo ordeñan y llegan el 30% de lo que tiene que llegar. No, hombre, es un negocio verdaderamente sorprendentemente complejo. Ellos facilitaron la apertura de 280 tomas clandestinas Yo creo que hasta más. de huachicol. Eso fue lo que declaró. Y esas, según esas declaraciones, sellar las tomas, el costo promedio era de 1,600 pesos, pero habrían dejado abiertas de 70 a 180. Ya está empezando a soltar información. Ahora, Pero ¿quién las está pérdidas atrás? estimadas ¿Quién son está 12 atrás? millones 833,384 barriles. Y yo creo que desde que empezó Cantarell, y por eso se nos fue, ¿cuántos millones de barriles hemos perdido a lo largo de la historia Sí. con este fenómeno del huachicol? ¿Tú crees que esto es un fenómeno de un año, 2, 3 atrás? Esto viene desde el momento De que Pemex... sexenios No, esto viene desde el atrás. momento que Pemex empezó operaciones. Yo te puedo apostar que mucha gente ha vivido de la venta de combustible a precio más barato, y entre ellos la familia de Champs. Y hay gente que todavía al interior del mismo sindicato y de la gente de la torre de Pemex, que por supuesto su principal negocio no era la exportación de crudo, sino era la venta de huachicol y la venta de petróleo a costos total y absolutamente casi de mercado negro. Pero pasemos a la siguiente noticia. Solamente déjame decirte que no es el único, porque nosotros que siempre nos está diciendo cuántos están adentro, cuántos detuvieron. También está el coronel Emilio Cosgaya Rodríguez, exgerente de gestión técnica de salvaguarda estratégica, y el teniente Ociel Aldana Portugal, quien realizaba tareas de salvaguarda en las instalaciones de Pemex. Se encuentra también el sargento Ramón Márquez Ledesma, Ay, Ramón. de Cadereyta, y José Carlos Sánchez Chavarría, coordinador. Este es un árbol de Navidad en donde son miles de Exacto. nombres, porque estos son a lo mejor parte de la estrategia, pero abajo los operadores pueden ser miles. Dice Marta Patricia Velázquez, en Puebla la policía escoltaba las pipas de huachicol en el Exacto. sexenio de Rafael Moreno Valle, una megacorrupción, por supuesto, Marta. Y créeme que hasta yo creo que la muerte de este Moreno Valle tiene que ver con el tema del huachicol, ¿eh? Yo creo que Moreno Valle tenía mucha información referente a quién estaba operando en su estado. ¿Y te acuerdas que lo Y de hecho, comentamos? digamos, el estado de Puebla era el que más problemas de huachicol tenía, y era verdaderamente a la vista de todo el mundo. Es sorprendente, por ejemplo, el reportaje que hizo Denise Merkel, que en Chiapas, por ejemplo, cambiando un poco de lugar, que ya de plano hay gasolineras fake, Sí. que tienen el título de Pemex, pero no son de Pemex, y entonces tú llegas y te venden huachicol, y que además venden gasolina al aire libre, así que hay chavitos ofreciendo gasolina, le venimos A pie de ofreciendo carretera, a pie de también, carretera, así está exacto. cañón. Pero bueno, pues vámonos con la otra que, híjole, esta a mí me tiene de verdad desde la semana pasada haciendo Vamos a estar coraje. en el programa, me cae. Así como que estoy sacando toda mi frustración de la semana. A ver, ¿cuál? Pues la ampliación de mandato de Bonilla de 2 años a 5 años, que se compró los diputados que ya están saliendo, evidentemente, porque un millón de importa. pesos para dar el sí. Exacto, y aparte pues se van a ir, es su liquidación, porque ellos ya se van, pero antes de irse le ampliaron el mandato a Bonilla. Mira. Y para colmo, anoche en lo oscurito avalaron, el gobernador no había publicado la ley, por lo tanto no se habían podido, bueno, sí se presentaron acciones de inconstitucionalidad, pero como no se había promulgado, fueron desechadas por la Suprema Corte de Justicia. Pero también resulta que el Congreso, ayer en lo oscurito, la validó Sí. para que pueda entrar en vigor. Pero de forma total y absolutamente ilegal. Entonces Pero no van a tiene poder las hacerlo. facultades. Sí tienen las facultades, pero tú no puedes estar en contra de la Constitución mexicana. O sea, la Constitución determina muy claramente en diferentes artículos que ningún gobierno va a poder estar sobre la Constitución. De hecho, nada está sobre la Constitución. Entonces, esta aprobación está siendo aprobada, entre comillas, por una mayoría digamos, de diputados. Ajá. Y
tiene que ser avalada por el gobernador, tiene que ser publicada, así como realmente hacen y las modificaciones que hacen en su constitución, particularmente de Baja California. Es que Pero se resulta- contrapone a la constitución nacional. Ajá. Entonces, por supuesto va a haber una serie de situaciones jurídicas para poder echar para atrás esta cambio de reforma para que este cuate se vaya a 5 años. La verdad es que no hay mecanismos que no se puedan echar para atrás. Y aquí ya intervienen los diputados y senadores, interviene el presidente y también interviene la Suprema Corte. Ya le escribieron una carta de Baja California, Andrés Manuel, que se manifieste, que haga un exhorto, aunque el exhorto del Congreso se lo pasaron por el arco del triunfo, Así no les es. importó y lo validaron. Pero Francisco Vega dice que él no lo había publicado porque si no se promulgaba, pues no entraba en vigor. Pero resulta que el Poder Legislativo tiene la facultad para publicar la reforma, que es lo que está pretendiendo hacer el Congreso de Baja California, para que entre en vigor. Ya dijeron los senadores del PRI, del PAN y del PRD que van a presentar estas acciones de No, inclusive hasta de Morena se quejaron, ¿eh? De Morena, O sea, ya claro. hubo varios de Morena que dijeron que está mal, que lo están Tatiana haciendo. Cloutier es la principal No, abanderada. pero ya hay más, hay muchos más, hasta el mismo, y me sorprende, el que es el líder de los senadores, ¿Delgado? no, el que estaba en la delegación Cuauhtémoc, Martí Batres. no, También Martí Batres dijo que no, él hay varios que estaba ya en- brincaron, pero el cuate que fue gobernador de Michoacán, hombre, ahorita me acuerdo el nombre, ahorita no estoy, uno de lentes, hombre, gordo. Hay muchos ya de Morena que verdaderamente ya levantaron la mano diciendo que es una arbitrariedad y que Por además de supuesto. todo va a marcar un precedente muy negativo para Morena, Sí. porque en realidad te voy a decir una cosa, el mayor temor que tenemos todos los mexicanos, sobre todo los que no votamos con Andrés Manuel, es la reelección. Sí. Entonces no puede haber un precedente de este nivel. Eso es lo más preocupante. Exactamente. No puede haber un precedente como el que está marcando el gobernador, porque entonces todos los gobernadores van a decir, pues yo también me voy a 5 años, y de repente el presidente va a decir, no, es que 6 no me alcanzo, vamos por otros 6. La verdad es que constitucionalmente no puede. El gobierno, los gobiernos son autónomos hasta cierto grado, Mariana, pero no pueden hacer este tipo de cambios tan arbitrarios, porque además de todo la gente votó por 2 años, no votó por 5. Ese es el principal fraude que se está haciendo, es un fraude electoral porque la gente Exactamente. salió a votar por 2 años y ahora le están imponiendo un gobernador por 5 años. Es un golpe a la democracia, yo lo decía la semana pasada, es un golpe a la democracia. Pero Se es un está- golpe a la credibilidad de Morena. Y además eso fue sí. uno de los factores por los cuales bajó todavía aún más digamos, la aceptación del presidente. En ese sentido, es un golpe bajo para Morena, es un golpe bajo para el país, es un golpe bajo para la Constitución. Y reitero, sobre la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos no hay nadie. Y la Constitución claramente dice que en el sentido estricto de la decisión de un voto, etcétera, o sea, es toda una serie de... No se puede. Va a haber una serie de mecanismos y va a haber una serie de inconformidades. La gente se puede empezar a inconformar. Yo creo que el gobernador dijo, es buen momento como para hacer la prueba. Sorprendente que hayan dicho abiertamente que esto realmente era cuestión de $1 millón de pesos que les ofrecieron a cada Sí. uno de los que se iban, como un regalo de que ya se van. Y lo dijeron abiertamente que les ofrecieron $1 millón de pesos. La verdad, Sí. ¿de dónde salió el dinero? Del mismo horario, de la misma gente. Y espero que la ley se cumpla y este cuate lo echen para atrás y no pueda hacerlo. Porque en este gobierno y en este país, pues si estamos viendo que Duarte le ponen una multa de 50,000 pesos y posiblemente salga, pues bueno, no vaya a ser que este cuate salga con la suya y se quede, ¿verdad? Pues ya dijeron que lo que procede es que las directivas de los partidos políticos tienen pues la vía para impugnar a través de la Suprema Corte de Justicia y la chamba le queda a la Suprema Corte de Justicia. Todos los senadores Y créeme que la sentido, Suprema Corte de Justicia ni siquiera se va a atrever a decir que sí. Exacto. Porque inclusive hasta la credibilidad del mismo pues, los mismos ministros está de por medio. Claro. Esto le pegó durísimo en los números tanto a Morena como a Andrés Manuel. Y la gente, eso es la que dice, híjole, no vaya a ser que no se va a poder quedar. O sea, yo estoy seguro de que los ministros de la Corte, por supuesto, van a fallar en contra, porque no hay manera de que, como lo hicieron y lo justificaron, está. Además, la gente votó por 2 años, no votó por 5. Exacto.
Así es. ¿Qué otra cosa, Bien, Marianita? pues ya no te dije, ¿quieres la buena o quieres la mala del caso de Brecht Lozoya? La buena. La buena es que detuvieron a su mamá. Y a su hermana. En Alemania, ahorita está confirmado solamente de la mamá, Sí, ya yo sé. está, pero la detuvo la Interpol, evidentemente por la orden que tienen, la detuvieron en Alemania, esa es la buena, aunque evidentemente pues el abogado ya está viendo de qué manera salvarla, que porque es una mujer de 71 años, Sí, etc, no, etc, a ver, ¿no? Tú eres prestanombre de tu hijo y a lo mejor lo haces por apoyar a tu hijo. Tanto peca el que mata la vaca como el que amarra la Claro. pata, pero Es pues más cómplice. bien debería ir sobre Lozoya, pero sobre todo la gente que Lozoya nombre y haga. El abogado está muy, pero muy seguro de que una vez que Lozoya abra la boca, pues no solamente va a caer gente importante de gobierno, sino de la misma empresa Odebrecht, y esto verdaderamente debería de llevar a juicio a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray, con todo respeto. O sea, Exacto. son los dos artífices de esta compra. A mí que no me vengan que el de AMSA, ¿no? El que detuvieron en España, que ya Alcira, también está, el de Altos Hornos, ajá. Altos Hornos, ya está fuera, ¿no? A ver, yo a dónde quiero llegar. Hay demasiada basura, Mariana. Y si te pones a escarbar, verdaderamente el PRI en este último gobierno, y tengo que hablar del PRI específicamente, porque claro que los hijos de Martita Sagún y lo que pasó en el de Fox y algunas cuestiones que pasaron con Felipe Calderón, voy muy de acuerdo, pero el último año en particular el último gobierno del PRI en particular de Enrique Peña Nieto estaba lleno de basura, lleno de corruptos, Por lleno algo de se gente. le llamó el gobierno de la corrupción, ¿no? Exactamente. Y la verdad del caso es que a mí me llama mucho la atención de que no estén haciendo justicia como deben de hacer la justicia. La verdad es que hay demasiada basura, hay demasiadas implicaciones, hay demasiados señalamientos. Esto ya no es... De repente dicen que cuando el río suena, agua lleva, Es que ¿no? está saliendo por todos lados. Por todos lados está saliendo Enrique, Luis Videgaray, Enrique Durado. O sea, Lozoya, es Cira, increíble Duchamp, cómo o una sea, cantidad importantísima de información, de indicios, de declaraciones, de gente que está detenida, que está hablando, y están hablando, y que salga el presidente a decir, yo no soy un hombre de venganza. No, debería ser un hombre de justicia, cabrón. Exacto. Entonces ya es demasiado, es abrumador la cantidad de información que hablan de Enrique y todo lo que hizo su gabinete y todas las raterías que hizo el PRI, y que tú no tengas los suficientes pantalones para decir, pues sí, voy a empezar a perseguir estos porque de plano se pasaron, y a todas luces se pasaron. Y no puedes ser un presidente tibio. Yo no quiero un presidente tibio, un cuate pasivo, porque no vas a lograr nada en tu gobierno. Las ratas siguen sueltas, y mientras sigan sueltas van a seguir haciendo las suyas. O sea, No, y está cañón. aparte, o sea, la gente es un voto popular que la gente sí quiere que se juzgue a Enrique Peña Nieto, o sea, que no hay manera de que se esté burlando. Pero desafortunadamente en este caso de Odebrecht, te tengo que decir la mala, que ya también, así como a Duchamp, ya se dio la suspensión definitiva para la orden de aprehensión de Lozoya. ¿Te acuerdas que habíamos dicho Pero que... Lozoya es un gato, con todo respeto, de toda esta operación. El cerebro es Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray. Claro, pero a mí tiene que no que me pa- vengan, pero pues, tiene- tiene que pagar, me queda claro, pero es el que hizo la transacción, fue el que... Pero ¿sabes qué? Y lo habíamos dicho acá, si detienen a Emilio con Coello que tiene como abogado, iba a soltar la sopa de Enrique Peña Nieto y de Videgaray. ¿Cuál ha sido realmente la palanca de Coello? Mi cliente Esa. va a hablar y va a dar nombres. Esa. Pero Entonces, si ya no lo pueden detener. Ring, ring, suena en Palacio Nacional. ¿Aquí estoy? ¿En qué? ¿No? Oye, güey, este cuate va a soltar la sopa, no puede hacerle nada porque suelta la sopa y nos carga el payaso a todos. Ok, no hago nada y cuelga. Así es como está operando ahorita el gobierno. Qué triste. Ese es el nivel de corrupción que hay desde Palacio Nacional, con todo respeto. Tú no quieres hacer justicia porque te da miedo hacer justicia, porque acordaste Porque hiciste... una presidencia, porque acordaste un cambio pacífico. Vaya, lo dejaron ser presidente, en pocas palabras, porque sabemos cómo se las gastan los gobiernos para hacer fraudes electorales. Este cuate pactó a todas luces la presidencia. A mí que me vengan a decir misa, pero no te quieres vengar del que te dio la presidencia. Yo, si tuviera la oportunidad de dirigir un país, y ya lo dije algún día, jamás lo haría, señores, pero la verdad, por lo menos por credibilidad propia, Sí.
porque realmente sepan que sí quiero hacer bien las cosas, empezaría por meter al expresidente a la cárcel y toda la bola de sus secuaces, buscaría a todos los ¿cómo se llama? A los gobernadores. A los gobernadores. Empezamos a congelar cuentas, sí quieren congelar cuentas del Chapo por los millones, pero no pueden congelar las cuentas de Duarte, no pueden congelar las cuentas de Enrique. La verdad es que es muy grave y es mucho más grave de lo que pensamos, porque entonces el mensaje que estamos mandando a la juventud es, pues puedo robar y si pacto con el gobierno no me van a hacer nada, y es lo que está pasando. Estuve yo con la Asociación de Distribuidores de Medicinas dando conferencia. Ok. ¿Te das cuenta dónde me fui a meter? Cuéntamelo todo, ¿Te das por cuenta favor. la información que pude obtener? Cuéntamelo. Pues verdaderamente es sorprendente que los mismos distribuidores de medicamentos, la Asociación Mexicana de Distribución de Medicamentos, están dando un mensaje de que verdaderamente el gobierno lo que está haciendo es condonarle penas a los que están haciendo de forma irregular y están beneficiando a grupos que ni siquiera tienen la capacidad para distribución. Que esto ha sido una manera de ser chivos expiatorios de una política errónea de repartición de medicamentos, y que en realidad la cuestión que está pasando con el desabasto tiene que ver más bien con la no compra del producto, no tiene que ver con la distribución. Ok. Porque yo estuve con los laboratorios y aparecí con los distribuidores. En realidad son varios grupos que distribuyen. Entonces me decía, No bueno, les compraron. yo voy y llevo a donde me toca llevar. Claro. Pero a mí me mandan X cantidad de producto, pero dentro Exacto. de lo que producto pues no mandan lo que están solicitando al otro lado. Entonces es realmente grave. Claro, es que el desabasto fue precisamente porque no hicieron las compras oportunas. Por eso ahora sí que cuando llegaron a la fecha límite Y dicen, ya no había. los mismos laboratorios que estuvieron ahí presentes, todas las marcas, hasta de genéricos, comadre, imagínate, yo tengo el material y lo tengo en las bodegas y va a caducar porque el gobierno no está comprando. Y el Y gobierno... aquí están los resultados de lo que están diciendo, el desabasto de los antivirales, aquí están, vean. Esta es mi producción, estos son mis números, tal. El gobierno simplemente no está comprando y están echándole la culpa a los distribuidores. No, nosotros fabricamos como siempre. Ofrecimos al gobierno tener nuevos distribuidores, nos ofrecimos nosotros a distribuir con tal de sacar nuestro inventario. Lo que estamos haciendo lo estamos mandando a todo el mundo, porque en realidad el gobierno mexicano no está comprando los medicamentos. Y Andrés Manuel dijo en una mañanera que las farmacéuticas les estaban diciendo que no tenían producto, que incluso él dijo, pero si es necesario las vamos a comprar en el extranjero. O sea, y no es así. Está mintiendo. Por supuesto que está mintiendo. Y además la industria, yo di conferencia con ellos y me senté con la gente importante del sector. ¿Tú crees que no les iba a preguntar, Mariana? No, a mí me resulta ilógico que ¿Qué harías si una tú empresa, si hubieras estado en ese evento? Puta, lo que no les hubiera preguntado. Yo les pregunté todo. A ver, platícame un poco cómo es la logística. A ver, dime cómo son las licitaciones, cómo es que realmente viene todo. O sea, les pregunté todo, Mariana. Y de repente un cuate sacó su celular y me dijo, mira, esto es mi inventario de no sé, me dio un nombre de bla, 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 Claro. que es precisamente para la gente que tiene cáncer, y esto es también para la gente que tiene SIDA, y ve mi inventario, y me objetivos, pone y no en sé su qué. bodega, me pone fotos de cantidades enormes, pero el Claro. gobierno no mandó el dinero para comprarlo y ya no queremos fiarle ¿No al lo gobierno. pidió? No es que no lo pidió, simplemente compró otras cosas menos lo que tenía que comprar. Y el gobierno dice que por el momento no hay dinero para comprar porque son muy caros. Entonces, ¿qué está haciendo los laboratorios? Dijeron, van a comprar en el extranjero. Pues están mandando a Colombia para que el gobierno mexicano compre a Colombia. Y de Colombia viene a sobreprecio. Claro. O sea, están haciendo las cosas súper mal. Y otro cuate que me decía, yo tengo ahorita camiones parados porque pues no sirve que yo haga corridas con camiones a menos del tercio de la capacidad. A mí operativamente no me sale porque están comprando tan poco que la verdad es que no. Sí. Y empezaron a decir, a ver, Miguel, tienes que comprender que la logística de un laboratorio, la logística de una empresa distribuidora es llegar hasta el recóndito más alejado de México. Claro. Entonces ellos tienen la obligación de, por supuesto, de repente tener pues productos en la montaña tal, ¿no? Y tengo que ir a comunidades donde de repente los mismos hospitales están cerrando, de que están muy recónditos. Entonces me decían, la problemática es tan grave que Andrés Manuel no se ha dado cuenta de la gravedad de esto. Nosotros por lo pronto ya tenemos colocada la producción en otros países que sí están comprando. Claro. Y el desabasto en México está completa y absolutamente asegurado.
así me lo dijeron. Mientras este gobierno no entienda que nosotros tenemos que ver la forma de distribuir el producto, pero que requerimos dinero y no les vamos a dar crédito, porque lo que están solicitando es crédito, no se lo vamos a dar porque nos van a dejar colgados. Pues ya colocaron en Colombia, en Argentina, en Brasil, en Chile, mandaron a Estados Unidos, mandaron a Europa, mandaron a África, están abriendo mercados. Y todavía un cuate de una empresa muy famosa, una farmacéutica muy famosa, y no voy a decir el nombre, se acercó y me dijo: por primera ocasión coloqué en el mercado asiático productos mexicanos y estamos mandando por primera ocasión en la cantidad más grande de exportación de medicamentos. Y aquí dice el presidente, está todo solucionado. Es de pena ver el sector, hablar con los presidentes y CEOs de los laboratorios. No hablé con el gerente, no, hablé con las cabezas. Me mostraron en sus celulares. Vimos una presentación de varios que estuvieron ahí hablando de la situación real, de por qué, para qué, y abres los ojos de una forma y todavía sale este cuate a mentirnos en la mañanera. Eso es no tener mamá. Y pues bueno, eso te puedo decir. A mí eso es lo que me parece más preocupante, que en muchas cosas nos terminamos dando cuenta de que sale, y bueno, a mentir, ¿no? A dar datos falsos, a tratar de que la gente le siga comprando la idea de que todo está bien cuando no está bien. Cuando no está bien. ¿No? Bien. Ay, y pues reitero, vámonos. todavía la economía mexicana es tan robusta que a pesar de cada estupidez que este cuate está haciendo y su gente y sus secuaces, todavía soporta la economía mexicana. Pero ¿sabes qué? Pero el problema es que todas las expectativas de crecimiento nos están diciendo para dónde vamos. Hoy todavía no nos ha pegado, aunque ya estamos en recesión. Nos va a alcanzar pero el destino. Exacto. Es muy triste decirlo, pero es cuestión de tiempo. Vayamos a la noticia. La última es muy triste. Muy triste. La última es muy triste porque tiene que ver con seguridad. Okay. Ya se cumplió el primer semestre y es el semestre más violento en la historia, Miguel, desde que se tiene Vamos a esperar. conteo. Vamos a esperar la Guardia Nacional. Yo escuché un morenista ahora en mis viajes que ve mi programa, sabe perfectamente quién soy. Yo no lo conocía, pero él sí, lo cual me dio un poco de miedo, pero bueno. Y el cuate dice: ahorita no quiero que vean números de la Guardia Nacional sino hasta diciembre. Denos oportunidad de que opere de aquí a diciembre y vemos los números. Apenas estamos empezando a agarrarle la onda en las calles, estamos empezando a hacer los sectores, ya estamos operando de una forma mucho más coordinada y sí vamos a generar varios C5 que nos van a ayudar estratégicamente en el país a controlar la violencia. Yo no quise discutirle, le dije, pues ok, ya lleva 6 meses, o que acaba de salir apenas hace un mes. Pero es que el tema de la Guardia Nacional acaba de entrar en operación, es correcto, pero Andrés Manuel tiene 7 meses. No por eso, pero la Guardia no. Entonces, ahí sí yo no pude decirle al cuate que estaba enfrente de mí, alto, elemento morena, y le dijo, ok, me late, me voy a aguantar de hablar de la inseguridad hasta diciembre, pero en diciembre vas a escuchar mis números. Espero que tus números realmente mejoren. Y tengo que darle el beneficio de la duda, porque explicó, por ejemplo... Vamos a darle el beneficio de la duda a la Guardia Nacional, por explicó supuesto. detalles. Ellos ya sabían que la Policía Federal iba a brincar. ¿Por qué? Porque no te voy a cambiar de chamba nada más porque sí vas a aceptarlo. Porque sí, realmente una manera de hacer una limpieza étnica dentro de la corporación que estaba verdaderamente corrompida en muchos aspectos. Con esa intención lo están haciendo. Claro. Me explicó que el mismo ejército está tomando la rienda, sobre todo de los cuadrantes. Explicó cosas militares que yo la verdad, pues sí, a lo mejor algún día lo llegué a escuchar, pero no sabía que se podía llevar a cabo en México. Y él decía que el control, dice Miguel Baitz, ¿por qué crees que gente con mucha educación y buen estilo de vida soporte a Andrés Manuel a morir? Por desconocimiento, me dijo Arturo, porque no saben realmente lo que este cuate trae de cola y porque a lo mejor tienen un beneficio, a lo mejor, no sé. Yo si se refiere, Ahora, si él Arturo, decía a la gente fifí, ¿no? Si Arturo se refiere al sector de empresarial, yo lo dije hace un par de programas, porque no se pueden pelear el sector empresarial con el presidente y tienen que encontrar una manera de conciliar. Aunque te voy a decir una cosa, realmente la clase alta y lo que quedaba de la media no está con Andrés Manuel, y es evidente. Sí. O sea, el rompimiento con la... Aquí el problema es que el rompimiento con la clase productiva del país, la clase, digamos, empresarial, es muy marcada.
Entonces, como algún día dije aquí, muchos empresarios que he escuchado, pues no voy a crecer, ¿eh? Así como estoy, me voy a aguantar 6 años para partirle los hijos a Andrés Manuel. Y eso es lo que va a suceder. Claro. Pero regresando al tema que estábamos hablando de... Que te estaba diciendo de cómo se manejaban cómo van a manejar los cuadrantes, militarmente. y empezó a explicar cómo dividieron el país. Ajá. Cómo es que empezaron a hacer. De hecho, lo que les ahorita sacó un poco de onda fue lo de Trump, porque esa cantidad de militares que ahorita tuvieron que desplazar, A la pues van a frontera tener sur y que a la ahorita frontera norte. reponerla, y esa reposición, porque los van a dejar, ya permanentes. Entonces van a hacer una reposición de la Guardia Nacional, van a pedir una cantidad de cadetes que están entrando, lo están capacitando de diferente forma, pero lo están capacitando de acuerdo a los parámetros y a los lineamientos militares. Entonces los cuadrantes, como manejaron, me decía, por ejemplo, focos de tensión muy graves para nosotros, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa. O sea, ellos ya tienen muy marcadas las zonas donde obviamente el crimen organizado y lo que son los narcotraficantes están muy clavados. Jalisco, ¿no? Entonces ellos decían, se va a hacer por cuadrantes, cada cuadrante va a tener un número importante de militares y por supuesto armados, lo suficientemente armados como para poder hacer frente a las células del crimen organizado. Y él decía, la verdad es que apenas tenemos un mes, estamos agarrando la onda de los terrenos. Me dice, lo que hicieron los militares de meterse a las zonas más conflictivas de la Ciudad de México, se fueron a meter a las vecindades, todo el rollo de Iztapalapa, no sé si te enteraste. Sí. O sea, no eran 3 militares, o sea, se metieron 600 militares, armados con R-15. Yo quiero ver que un idiota vaya a salir a defender, no, pues no. No, pues contra Lo ese- que están haciendo es sacando todo una serie de fotografías y de cuestiones Documentando. GPS para poder tener una cartografía perfecta de dónde está el callejón, a dónde va, a dónde da, porque Ok. cuando venga el momento las redadas van a estar pero de a peso. Entonces, están como que tentando ahorita el terreno para ver exactamente dónde, cuándo y dónde. Entonces me decía, la verdad es que ha sido muy rudo con la cuestión con Andrés Manuel. Es que conocen perfecto nuestro programa. Eso sí me sorprendió. Ok. Ha sido muy rudo con Andrés Manuel, ha sido muy rudo con lo que estás hablando de la inseguridad. Sí, sabemos que tenemos unos números que no tenían otros gobiernos, nos queda muy claro, pero sí es la primera ocasión que estamos haciendo un trabajo de logística que no se había hecho, de inteligencia dentro de la Me da corporación. mucho gusto escuchar eso. Y me dijo, dame de qué diciembre. Y es un cuate que está pegado a este Durazo. Me da mucho gusto escuchar eso porque significa que están conscientes del problema que tienen, del problema que no se ha podido controlar y que al contrario se ha disparado en estos 7 meses. Si bien ellos propusieron que la solución para combatir la delincuencia y estos alto tengo índice mis de dudas. homicidios era la Guardia Nacional. Se tardaron estos 7 meses, evidentemente, en poder implementarla, poner todo, pero estamos Los hablando números de de extorsión subieron el 17,000. 26% y los de igual. No, y en este semestre los homicidios son 17,608 versus el primer semestre de Enrique Peña Nieto son 9,361 y versus lo satanizado que estaba el de Felipe Calderón son 5,245. Felipe, te extrañamos, me cae. O sea, es más del triple de lo que tuvo Felipe Sí. Calderón. Los Las números, te digo, extorsiones, reitero, vamos a exacto. seguir hablando de los números, pero por lo menos en este noticiero y por lo menos en mi persona, voy a dar los números tal cual como aparecen en los medios, pero voy a esperarme a diciembre. Y así como hoy estamos haciendo la evaluación de este primer semestre y están saliendo números muy lamentables, por supuesto que vamos a hacer aquí mismo el reporte del segundo semestre de 2019 ya con la Guardia Nacional, y a mí me dará mucho gusto que todo esto que te explicaron que están tratando de hacer para tener un plan integral funcione. De verdad que yo seré la más feliz No, yo también. de que estos números bajen. Y te voy a decir una cosa, la verdad es que sí estuve con gente muy, muy enterada del tema. Ya es que estuve de gira, no estuve por todos lados. Entonces, No, y suena siempre bien. que voy a un lugar y de Y repente suena hay bien. un actor que puedo sacarle la sopa, me acerco, hey, traigo una preguntita, a ver. Y esto ahorita, por ejemplo, lo que te platiqué en los medicamentos, me quedé de a 4, dije, qué poca madre el gobierno, la verdad. Y no estoy hablando de Andrés Manuel, estoy hablando del gobierno en general, desde el cuate que hace las compras, desde el cuate que hace los pedidos, está cañón. Suena Pero bien, bueno, suena bien, antes de suena irnos algo a la buena estructurado. noticia, porque Sí. ya el productor se Ya me está vamos- quedando sí, con ya- cara de... ya nos vamos a ir ya con buenas tengo que noticias. ganas de ir a dormir, Thor. El país está en recesión.
Y la verdad es algo que hay que decirlo con todas sus letras. Económicamente hablando, volvemos a lo mismo de que seguimos estando robustos en muchos temas. Mucha gente se escuda, oye, es que la inflación es la más baja de hace 2 años, sí, pero ojalá la inflación fuera el único indicador como para decir que estamos a toda madre económicamente hablando, ¿estamos de acuerdo? Pero no es así. Y lo que sí les puedo mencionar es que sí, dice balacera en Plaza Arts, hay 2 muertos. Pues qué raro, mi queridísimo Asa. Sí, claro. Eso es de todos los días. Y fue un crimen pasional aparte, fue una mujer que la engañó su marido y llegó literal a dispararle pues 5 disparos. Lo que pasó en Acapulco, el cuate se 5 metió en la disco disparos. y está cañón. Está pasando en todo el país. Justo de lo que hablamos, justo de lo que hablamos de la seguridad. el tema de delincuencia. Yo lo que quiero está mencionar disparado. de la cuestión económica. La verdad es que México está en recesión y ya lo dijo el Banco Mundial, ya lo dijo también de Bloomberg, ya lo dijo de New York Times, ya lo dijo el LA Journal, ya también lo dijo UK Financial, ya lo dijeron las encuestadoras, ya lo dijeron ¿cómo se llama? Digamos las calificadoras. México entró en recesión desde la semana pasada porque el crecimiento realmente va a ser tan pequeño que no vamos a poder realmente, y digo, estoy repitiendo realmente, tengo que quitar esa palabra, tenemos que quitar, digamos, todos los números que ahorita han aparecido de las calificadoras, no ponen a un panorama importante, un escenario importante para nosotros. Alentador. Salió por ahí alguien de la Secretaría de Hacienda, dio una declaración ahí en el Reforma donde decía que esto es producto también de lo que está viviendo el mundo económicamente hablando, cosa que yo no comparto porque hay países sudamericanos, y puedo mencionar países como Perú o como Chile, que a pesar de ello están creciendo al 3.5, están creciendo al 4, que son números que la verdad ya quisiéramos tener en México desde hace mucho, y que no son países gobernados por la izquierda, sino son países que están realmente saliendo adelante con una serie de medidas importantes económicas. ¿Por qué es importante señalar que estamos en recesión? Porque los invito a que vean los números de exportaciones e importaciones y sobre todo de inversión. Inversión directa, inversión indirecta, inversión extranjera. Ahí es donde realmente nos damos cuenta de lo peligroso de estar navegando con esta economía, lo peligroso que puede ser seguir con este tipo de decisiones que motivan a que los empresarios no inviertan en nuestro país. Exacto. ¿Por qué estoy haciendo mención de esto? Porque allá afuera hay mucha gente que todavía sigue como focas aplaudidoras diciendo, no, es que ponen la inflación, no, la inflación es uno de los 90 y tantos, digamos, datos económicos que marcan la economía de un país, y quiero mencionar que en 73 estamos reprobados. Entonces, pues es normal, después de tener tantos parámetros económicos reprobados, que México esté al 0.9 cuando en realidad vamos a llegar al 0.5. Acuérdense de mí, o sea, el crecimiento no lo van a seguir todavía. Esto va a ser 0.5, 0.6, yo lo dije, Mariana, cuando el presidente dijo, y vamos a crecer al 4%, me pitorrea el señor que no tiene ni idea de lo que la economía se requiere para poder llegar a esos números. O sea, verdaderamente no está, pero ni cercano a la matemática 2 más 2 es 4. O sea, la neta, Andrés Manuel anda perdido en eso, y todo su gabinete igual. Yo quiero ver al nuevo secretario de Hacienda, qué es lo que va a hacer con los números, sobre todo la deuda soberana en noviembre, también va a ser grave eso, lo he venido platicando desde que empezamos el programa. Tenemos muchos pendientes. Pero sí es mencionar que verdaderamente hay una recesión, hay que aceptarlo como es. Que puede haber una serie de cambios de timón, sí, que a lo mejor se pueden regresar algunas cuestiones también. El país sigue siendo todavía muy fuerte y robusto en economía como para poder pensar en un crack, no va a suceder. La variación del peso ante el dólar se mantiene por flotación, pero por flotación realmente natural del dólar, no porque el gobierno está haciendo muy bien la tarea, pero sí es una serie de factores que tenemos que estar preparados para una transformación en la vida económica del país en este semestre y sobre todo el próximo año. ¿Vamos a crecer? Sí, vamos a crecer. Y se los digo yo, O sea, a partir del tercer año va a haber un crecimiento en México, y yo calculo que a razón del 1.5, 1.3, hasta llegar a números del 3%. Si las cuestiones económicas, digamos, empiezan a moverse. Yo creo que gran parte de lo que estamos viendo actualmente es una desaceleración por miedo y por falta de inversión, pero tiene que haber un cambio de timón. Se anunciaron una serie de proyectos interesantes en que va a involucrar
dinero del erario sí, pero obviamente también esto va a generar trabajo y una serie de cosas que son importantes. Y también estamos viendo algunas alianzas que se están haciendo algunas empresas interesantes en inversión. Audi anunció una inversión gigantesca, Bosch acaba de anunciar otra. O sea, macroeconómicamente México sigue siendo un país atractivo para inversión. Y mientras tengamos inversión extranjera, por supuesto, la cuestión de la reelección es algo que se diluye cada vez más y más, ¿no? Dafne, saludos a toda la gente. Saludos. Y nada más quería hacer ese pequeño espacio porque no estamos tan bien como la gente indica, sí estamos en recesión y es una recesión que vamos a arrastrar los próximos 8, 9, 10 meses más. Yo creo que justo el segundo semestre va a ser decisivo en muchas cosas. Una de estas tiene que ver con la deuda, como tú hablas, en noviembre. Otra tiene que ver con la seguridad. Pánico noviembre. A mí también me da mucho miedo. Otra tiene que ver evidentemente con el tema de seguridad. A mí, la verdad, me da mucho gusto escucharlo, justo lo que tú acabas de decir, de esta persona que te está dando el plan que trae la Guardia Nacional. Como hemos dicho, le vamos a otorgar, por supuesto, el beneficio de la duda a la Guardia Nacional y ojalá resulte, porque es lo que queremos. Saludos, Mike. Y evidentemente a también en el tema del crecimiento, este segundo semestre también será decisivo para de verdad saber si las proyecciones que han estado dando las calificadoras, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. ¿Por ahí hay algún anuncio todavía del aeropuerto? Coparmex, todo esto. Yo todavía sigo con mis veladoras del aeropuerto de Texcoco. Escuché comentarios muy interesantes y se van a dar una serie de anuncios a finales del año que van a revertir ciertas cosas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. Veremos también cómo avanza todo ese tema de los amparos y demás, aunque yo te voy a decir, tú sabes que yo pienso que el tema del aeropuerto, híjole, aunque Saludos, nuestro Gabo. productor, que no se desespere, voy a tomar 2 minutos para hablar del aeropuerto de Texcoco, que es un proyecto que puede detonar muchísimos empleos, muchísimo crecimiento, no, pero es que ¿sabes si le dieran qué? reverso eso también... Nos va a costar más caro de lo que nos iba a costar. Pues Y eso sí. no, y eso me duele. Sí, pues sí. Y eso me duele. Por supuesto que pienso que a la larga puede Pero beneficiar. es un dinero que está pagando la gente que viaja en avión. No, O sea, hoy no. No, hoy no. Hoy no, Pero el aeropuerto porque toda la va a indemnización, costar- el pago de las cancelaciones, todo eso Pero a ya ver, nos costó a sí nosotros. nos costó, pero si yo te regreso la construcción, a ver, Fibra 1, cállate con la lana. A ver, o sea, si hay manera de decir, a ver, te regreso esto con esas Pero condiciones. acuérdate que ya se indemnizó. Ya se indemnizó Vamos a a ver. Fibra E y ya se indemnizó todos los bonos verdes. Esos ya están pagados, ese Pero dinero tú ya nos se pagó. puedes pedirlos de vuelta. Pero ojo, no significa que yo esté diciendo que por eso no quiero que se retome Naim. Por supuesto que quiero que se retome porque eso va a detonar a México y lo va a poner en el centro como un generador de empleos, Así es. como un pool para que haya más Van a haber turismo, una serie de noticias para- que van a cambiar mucho. Dos Bocas está tan complicado que a lo mejor van a desistir. Hay una serie de circunstancias que son interesantes. Para Tren Maya sabemos Vamos que no a ver, está viendo no. lo que tiene que ver con inversión privada, no hay Hay un grupo de inversión. inversionistas muy poderosos que Pero también- me dieron algunas noticias interesantes. Entonces, Hay muchas cosas que se no van voy a a guardar definir. muchas cosas porque la verdad es que yo hasta no creer, pero Hay sí muchas les voy a ir cosas que se soltando van a algunas definir en cositas. este segundo semestre, me Así queda es. claro. Pero vámonos con buenas noticias. Con la buena noticia. Tenemos Miguel dos Baitz estuvo buenas- este miércoles. No es Sí, una buena noticia. estuvo bien. Dice un amigo, me dice, es que eres la sal y la pimienta, desgraciado. Y es que pues me apasiono Obvio. y ¿no? Tenemos 2 buenas noticias. Una de ellas es solamente dándole seguimiento porque ¿te acuerdas de estos jóvenes apoyados por Guillermo del Guillermo Toro del Toro. para la Olimpiada de Matemáticas? Pues Así es. se llevaron 4 medallas. 4 medallas. De verdad que, híjole, pues el mérito ahora no es para Guillermo del Toro, el mérito ahora es para estos estudiantes chavos. que sacaron la casta por este apoyo que les dio Guillermo. La verdad es que estos jóvenes Yo no sé, brillantes... Guillermo debería de recibir un premio porque la verdad es un mexicano ejemplar, no solamente lo que ha hecho en el extranjero y lo que ha logrado en su carrera profesional. Es un tipo muy coherente. Si ves lo que cuando vino a dar una plática aquí con los cuates de Guadalajara, muy auténtico, muy como es, grosero igual que yo, pero hasta la pared enfrente. Y, Sí. y la verdad es que es un tipo que levanta la mano siempre que el gobierno dice no. Exacto. Es el primero en decir, pues yo sí. Y eso habla no solamente del buen corazón, sino buena voluntad y sobre todo lo orgulloso que siente ser mexicano. Exacto.
Exacto. Y la verdad es que esta gente que fue, qué bueno que sacó medallas. Exacto. Es una manera también, una cachetada con guante blanco al gobierno. A Al ver, güey, gobierno. no los apoyaste, yo sí, ven nada más los resultados. Exacto. Y esto va a suceder, lamentablemente va a suceder con lo que está pasando con la de CONADE. Se le están revirtiendo las cosas. Y bueno, noticias buenas, la Fórmula 1 se queda. Te dije, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo estoy feliz con una lombriz. Pero a fin de cuentas hay cosas que de aquí a diciembre, óiganlo bien, señores, ciertamente, Martita, de aquí a diciembre va a haber una serie de cambios de timón. Sobre todo va a haber una serie de noticias que van a beneficiar y que si se cumplen como me lo están diciendo, vamos a lograr grandes cosas y grandes cambios. Exacto. Y la otra buena noticia para todos los deportistas, iniciaron los Juegos Panamericanos en Lima 2019, a pesar de que la inauguración oficial es hasta el 26, pues ya empezaron con los Juegos de voleibol, así es que tendremos pues mucho deporte durante todos estos días y pues bueno, por supuesto que tendremos muchas noticias también el próximo miércoles aquí en Noticias Infiltra. Los viajes ilustran. La verdad es que a mí me gusta mucho lo que hago en mi parte de speaker. Y me gusta mucho porque puedo acercarme a personajes que de repente de una manera natural no podría, ¿no? Eres invitado de una gran empresa y pues para que el CEO te reciba es complicado. Pero cuando eres el invitado de honor, pues es más fácil sentarte en su mesa, compartir la sal y la pimienta y con esto enterarte de cosas importantes. Que vienes a compartir con nosotros. ¡Qué No maravilla! siempre digo cosas. Esto sí tenía que decirlo el desabasto porque la verdad es que es un problema tan complejo y tiene tanto que ver el gobierno que tenía que decirlo. Pero sí de repente veo actores políticos, veo actores empresariales, veo asociaciones que pesan mucho en el país, sobre todo hablando de economía, y pregunto todo, cuestiono todo, al que le tengo que decir sus cosas se las digo, a pesar de todo, pues sí de repente me he metido ahí a ver, no es cierto, porque yo logré la investigación de esto, o sea, sí, de una u otra forma tengo esa facilidad, pero quiero decirles que la vida me ha puesto en una posición en la cual tengo este privilegio de conocer a estos actores políticos y créanme que cuando puedo preguntar, pregunto todo lo más que puedo, por lo mismo de que quiero no solamente estar cultivado yo y tener un punto de vista todavía un poquito más real, sino que es donde me doy cuenta que México es mucho más fuerte de lo que imaginamos. Claro, se ha sin acercado duda. mucha gente a decirme, no, es que esto está pareciéndose a Venezuela y vaya, gente que llega desesperada y la verdad es que ya viéndolo desde un punto de vista más empresarial, dejando mi lado emocional a un lado y dejando mi partido o mi ideología partidista o política, México es mucho más grande de lo que imaginamos, manejamos Sin números duda. que son verdaderamente sorprendentes, somos la Por economía algo ha 14. sobrevivido a tantos saqueos. Venezuela, lo mencioné con todo respeto, Venezuela en el momento que no estaba Chávez era la economía 126, nosotros somos la 14, es una economía muy robusta, muy fuerte y creo sin duda de que los mexicanos somos mucho más que un puñado en el gobierno, ¿no? Entonces, cada vez que tengo la oportunidad de ver a un líder de opinión, de ver gente que invierte verdaderas cantidades millonarias, gente de alto negocio, y les pregunto, y ellos desde la perspectiva de estar de frente al presidente, o invirtiendo directamente en el país, la visión te tranquiliza o te alarma. En algunas reuniones he llegado contigo, puta, me acaban de enterar unas cosas, que qué miedo, y en otras te digo, fíjate que pues yo lo imaginé de diferente forma, ¿no? Entonces, dice Tere Martínez, gracias por compartir todas tus experiencias y era un panorama más cerca de la realidad. Pues la verdad es que sí hablamos con la neta y vuelvo a reiterar a todos los que me siguen todavía diciendo, mendigo gordo panzón, pelón, chairo, hijo del, ¿cómo se llama? Chayotero, hijo del PRIAN, tú perteneces a la mafia del poder. Dime lo que quieras, pero a toda la bola que me dice eso, tengo los números y los links para demostrarles, cerrarles los hocico a todos. No tengo bronca por ello. Sí tengo la posibilidad de decirles con números, shut up, listen and learn. Eso es realmente lo que hay que hacer. No tengo la verdad absoluta, no, pero tengo la verdad de los números. Y los números, si Pitágoras no se equivocan, son 1 más 1, son 2.
Y no va a faltar el que me diga, no, es que no son dos, porque realmente no son dos, ¿no? Pero bueno. Es una gran oportunidad lo que estamos haciendo. Amo hacer esto. Me gusta compartir, me gusta leer, me gusta cultivarme y sobre todo estar enterado de todo lo que sucede en el país. Y luego llego en la noche y veo a los de tercer grado y digo, le robamos el guión, ¿no? Todo lo que hablan ya lo hablamos aquí. Qué bueno que vamos nosotros primero, porque sí, exacto. Si no dirían que estamos copiando, ¿no? Si este noticiario fuera los jueves, dirían, ay, claro, lo vieron ayer en tercer grado, pero no. Dice, saludos para José, Pati y Nayeli desde Las Vegas, lo estamos viendo. Pues un saludo, mi querido Mike. Saludos. A toda la gente. Y pues bueno, muchísimas gracias por estar el día de hoy. Voy a procurar seguir estando los miércoles. Yo pido una disculpa y quiero agradecer nuevamente a mi querido señor Rubén Calamo. Rubencito, que realmente estuviste aquí a pie de cañón. Te agradezco el paro, pero sí, una disculpa porque andaba como pelas. Y para qué poner de por sí ya feo y luego con una cara así de muerto, que estaba medio muerto, pero esto está cañón. Agradezco realmente que estén sintonizándonos, compartan el programa. Creo que sería bueno que la gente esté enterada de cosas mucho más interesantes y por lo menos más cercanas a la realidad. Exacto. Y como siempre, muchas gracias, Manita, por compartir esta cámara y estos micrófonos. Al contrario, feliz de estar todos los miércoles por acá contigo y con todos ustedes también, escuchándolos, sus comentarios y por supuesto preparándolo con mucho cariño y con mucha dedicación y con mucho profesionalismo todo lo que Como hacemos debe aquí. ser. Y nos hacemos responsables también de nuestras opiniones, porque hay opiniones que hacemos a título personal y siempre nos hacemos responsables de eso. Así es. Pues muchísimas gracias, subiste en Noticias Sin Filtro. Las noticias como son. Y nos vamos a ver mucho más pronto de lo que se imaginan. Chao, bye. Adiós.